DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit i bona música. És el desig que volem cada setmana des d'aquest espai. I més avui, que és el dia oficial de la música. Soc Manel López i de nou us portem continguts relacionats amb els DJs. Avui el mestre Mike Platinas ens farà recordar algunes de les cançons Remember que segur que coneixeu. Tindrem el DJ de Tomorrowland, José A.M., amb les frases amagades en cançons de música electrònica, J.M. Sánchez amb cançons que hem ballat tota la vida. Avui comencem parlant del sopar que van fer els DJs de Lleida al restaurant Galeó, on vam començar amb el missatge de Julio Posadas. Hola a todos, compañeros de Lleida, ¿qué tal? Soy Julio Posadas. Quiero transmitiros la necesidad a todos los que nos dedicamos a la profesión del DJ, a los que también producimos música, la importancia que tiene el poder estar unidos y el poder ejercer fuerza ante las instituciones y ante pues a todos aquellos que de alguna manera forman parte de este oficio tan bonito como es el del DJ y el de la producción musical. Os digo esto porque ya sabéis, o si no lo conocíais, desde hace ya pues aproximadamente unos 5 años que disponemos de una Asociación Nacional de Discjockeys y Productores de Música Electrónica, que se llama AEDIP. Y desde ahí lo que hacemos es defender la situación del discjockey y también dar oportunidad a través de muchísimas actividades y acciones que realizamos desde la asociación para que el oficio del DJ sea reconocido como se debe ante las instituciones y ante todos los organismos. También estamos en colaboración con las diferentes patronales de ocio nocturno de España y también por entidades afines a la nuestra, que es la creación musical, como por ejemplo SGAE. Os animo a que entréis en la página web de aedip.es y ahí os podéis informar de todo lo que estamos haciendo. No paramos de hacer cosas relacionadas con este mundillo del DJ y de la producción musical. Un saludo a todos y muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia. Un abrazo a todos. El passat dimecres 20 de novembre, el col·lectiu DJs de Lleida vam celebrar una nova edició nostra, la trobada anual que fem, reunint més de 50 DJs de la nostra ciutat en un ambient de germanor i celebració. Aquest esdeveniment, que ja és una tradició consolidada, continua fent valdre la figura del DJ com a artista i professional clau a l'escena musical i cultural. Aquest any, l'esdeveniment va comptar amb la presència especial del reconegut DJ, locutor i productor Toni Peret, creador de megamixes tan icònics com el Max Mix o el Màquina Total, qui va compartir anècdotes de la seva trajectòria i va destacar la importància de la música en la unió de diferents generacions. Durant la vetllada es va dur a terme l'entrega del Premi Honorífic a la trajectòria professional a Miquel Zúcar, un referent per a molts en el món de la música i l'entreteniment, per la seva contribució excepcional al sector al llarg de les dècades. A més, la trobada va reunir figures històriques de l'escena lleidatana que van marcar èpoques a sales mítiques com Sistema, Crackers, Scarlet, Trident, Biloba, Pachá, Factory, Big Ben, Wonder, juntament amb joves talents que avui dia segueixen animant les pistes de ball més actuals. Aquesta celebració no només va servir per recordar moments emblemàtics del passat, sinó també per enfortir vincles entre professionals i explorar nous reptes, oportunitats que afronta la indústria musical actual. El col·lectiu DJs de Lleida continua treballant per visualitzar la feina dels DJs, promoure la col·laboració entre generacions i fer valdre la música com a llenguatge universal que uneix e inspira. I ara anem per una novetat destacada i la versió nova que ha fet Pitbull amb Bon Jovi del clàssic It's My Life. Després, Mike Platinas. Mr. Worldwide with the iconic Bon Jovi. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live a life. Everybody put your hands together. Let's go. Let's ride. It's my life. My heart is like an open. And just like Frank Sinatra said, break and said I did it.
López. Every day I say thank you. Every day I give thanks. Every day's Thanksgiving. Living is giving. Introduce NASCAR to a new culture. Winning. Every second, every minute. Every hour, every day, every year I'm here. Just live your life like Frank Sinatra your way and have no fear. It's now or never. Now, never. But I ain't gonna live forever. That's right. I just wanna live life. It's my life. Like Frankie said, I did it my We did it all way, baby. I just wanna live life. It's my life. The world is mine and everything in it. The world is yours. Just get up and get it. The world is mine and everything in it. The world is yours. Just get up and get it. It's now or never. Now, never. But I ain't gonna live forever. That's right. I just wanna live life. It's my life. Yes, sir. Like Frankie said, I did it my We way. did it all way, baby. I just wanna live life. It's my Big round of applause for John Bon Jovi. We appreciate you. Seguimos de buen rollo, de buen humor, con buena música, con una buena camiseta, como podéis ver. Y tenemos a la persona responsable de esta marca, que es el Más Mix que Nunca, y es Mike Platinas. Buenas noches, Mike, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos veis a través de Lleida Televisió en directo el viernes. Y también un saludo efusivo a todos los que luego a posteriori nos veis a través de YouTube. Manel, ¿cómo estás? Tú siempre estás bien. ¿Cómo Yo estás? estoy de maravilla. Mira, además, como te he dicho, mira, estreno esta camiseta Sí. contigo aquí. Camiseta, Ya hemos hablado de este megamix, que para muchos es el mejor megamix de la historia. Camiseta que yo no tengo, por cierto. No, pero cuando quieras te paso una, ¿eh? De todos modos, el Más Mix que Nunca entra precisamente dentro de la categoría de Megamixes, pero también en la categoría de Remember. Y de eso vamos a hablar en nuestra sección de hoy. Y es que está muy de moda el Remember. Y a nosotros, precisamente, y más a nosotros, nos Claro. gusta que esté de moda. Claro. Porque cuando parecía que lo teníamos todo perdido Claro. con la música, Claro. personalmente, Pues fíjate. parece que volvemos otra vez a Hacia vivir atrás. esos momentos tan agradables de grandes canciones. Exacto. ¿Qué son las fiestas Remember? Bueno, remember en inglés significa recordar. Y es un término muy amplio, ¿no? Si tú le preguntas a una persona de una determinada edad, te dirá que es la música de los 70. Luego, los de que tengan ahora 60 años más o menos te dirán que es música de los 80. Los que tengan 45 o 50 te dirán que es la de los 90. Y si le preguntas a alguien de 30 años o de 25, te dirá que son los temas del 2010. Así que, ¿qué significa Remember? Significa música, los clásicos, los grandes hits, los temas, los éxitos, los temas que fueron de algún modo la banda sonora de nuestra vida. Y eso evidentemente varía, depende de qué edad tengas tú. Pero Mike, la pregunta es, ¿la palabra Remember se utiliza a nivel mundial? Pues depende, porque, por ejemplo, en Hispanoamérica es más habitual utilizar el término retro, música retro. Y de la música retro, en Hispanoamérica, digamos que hay como dos categorías principales. La retro latina, todos los estilos latinos, y la retro cantada en inglés, lo que ellos llaman anglo. Retro anglo. Vaya, Es como que, vaya. ¿cómo? Pues sí, en Hispanoamérica lo dicen así. Y son términos correctos, son términos que está bien expresado. No los utilizamos en España, pero es un término correcto. La música en general la asociamos como parte de nuestras vidas. Es, como digo, la banda sonora de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la música estuvo presente en nuestra graduación, sea del cole, sea de la universidad, en nuestros cumpleaños, tiene relación directa casi siempre con nuestra primera novia
Y con el 5000. Exacto, y con todo lo que eso significa. Tiene que ver con nuestra boda, los que se hayan casado, tiene que ver con todo tipo de celebraciones de nuestra vida, ¿no? Digamos, la música es parte de nosotros. Pero, ¿por qué siempre hay fiestas Remember? ¿Por qué recordar la música de nuestra mejor época, de la gran época de nuestra adolescencia, de nuestra juventud? Eso es recordar tiempos mejores y nos lleva hacia atrás y tiene ese componente de nostalgia. Pero, Mike, entonces, para unas personas puede ser muy importante y para otras menos importante, porque yo tengo entendido que mucha gente cuando pasa de los 30 Sí. pierde un poquito el gusto por el Remember, ¿verdad? Bueno, son etapas de la vida, ¿no? Yo lo que estoy notando es, a los 30 no te podría decir, pero la gente de 40 y tantos hacia adelante sí que están muy en serio metidos en el Remember, y yo creo que hoy es justo que hagamos un pequeño homenaje a algunos de los temas más conocidos, más exitosos que forman parte de estas fiestas Remember, y temas que además que forman parte de nuestro subconsciente musical colectivo, ¿no? Vámonos primero a los 70. Yo creo que es obligado, vamos, este temazo. Exacto, ABBA. ABBA, el Dancing ¿Quién no Queen de conoce ABBA? ¿Quién no conoce ABBA? Bueno, yo creo que es quizás... Bueno, hay muchos temas no conocidos de ABBA, pero este probablemente es el que se lleva la palma. ABBA es el grupo sueco de pop más conocido y exitoso de todos los tiempos, entre otros motivos porque no solamente tuvo un gran impacto en Europa, sino también en Estados Unidos. Y eso significa automáticamente impacto mundial. Pero, continuando dentro de los 70... el Dancing Queen era del 76. Pues 2 años después nos vamos a otro temazo imprescindible de los 70 y seguramente el himno del sonido disco más importante de la historia. I Will Survive, sobreviviré, de Gloria Gaynor. La letra habla de cómo recuperarte después del final de una relación romántica que no ha funcionado y bueno, Gloria Gaynor expresa que ella que ella es una superviviente, que ella tirará hacia adelante y que su vida continúa, ¿no? Un mensaje. Y además tú has hablado varias veces de esta canción, sí, de que era una cara B, de sí, bueno, todas estas historias que supongo que hoy no vamos a expandirnos en eso, pero es una canción con una larga historia. Con una larga historia. Y ¿sabes la que tiene también una larga historia? Y es de un año antes, de 1977. Esta. ¡Hombre! De Fiebre del Sábado Noche, Staying Alive de Bee Gees. Bee Gees es también un grupo de ventas millonarias que durante muchos años pues tuvieron un éxito mundial escandaloso, pero la canción que los lanzó a la fama mundial, por supuesto, fue, junto con Night Fever, esta, Staying Alive. Qué maravilla de música, ¿no? ¿Qué potencia puede tener estas canciones que aún hoy en día en pistas de baile, no solamente pistas de baile que ponen música Remember, sino en pistas de baile de música actual también suenan estas canciones. Exacto. Y otra que también suena y es una imprescindible porque es el Maxi, la canción más vendida de toda la historia de uno de los grupos musicales más importantes de la historia, es esta. Exactamente, Queen, Another One Bites the Dust, que hace poco además salió en un anuncio de televisión, una versión, que otro muerda el polvo. Bueno,
Un día contaremos la historia de esta canción en profundidad. Sí, porque es muy yo sé que tú interesante. tienes un podcast por ahí Sí. hablando de Sí. analizando esta canción Sí. espectacular. Y como Sí. tú dices, algún día de estos nos lo tienes que explicar aquí también. Exacto, lo contaremos aquí en DJs de Lleida, en tu espacio. Es un tema del 1980 y antes de que alguno me diga, no, pero si es del 1980 es un tema de los 80, no. Una canción de 1980 técnicamente, matemáticamente hablando, es de los 70. No vamos a entrar de nuevo en esta discusión, pero se resume todo en que no existe el año 0 y que la era común actual se empezó a contar a partir del año 1. Entonces, si la primera década es del año 1 hasta el año 10, significa que la década de los 70 es desde el 71 hasta el 80. Esto es pura matemática. ¿Y qué más tenemos? ¡Hombre, lo que tenemos ahora! ¡Cuidado con esta canción! It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. 1978 era el gran año de YMCA. ¡Pah! ¿Qué pasa en una pista cuando pinchas YMCA? Dínoslo tú, Manel. Mike, además, yo tengo el software para pinchar. Sí. Yo pongo las canciones por orden de reproducción, ¿Sí? de cantidad de veces que la he puesto, Ah, vale. y me sale esta canción como la que he puesto más. Ahora no recuerdo cuántas veces, pero arriba del todo. La tengo arriba del todo, como que la he puesto, la sigo poniendo. Está cerca del Flying Free, pero... Cerca del Flying Free, que también lo pondremos después. Bueno, pues es del 78 y os cuento muy rápidamente una curiosidad. Un día podemos hablar de Village People y de su historia porque es súper interesante, pero Village People era un grupo gay, grupo de la escena gay, que digamos que tuvo esa explosión a nivel global, ¿no? ¿Y qué significa este título YMCA? Pues YMCA son las siglas de Young Men Catholic of America. Hombres Jóvenes Católicos de América, que es una Ostras. asociación de gente joven que hace actividades, aún existe, que hace actividades, pues, yo qué sé, pues senderismo, ir de acampada, yo qué sé, pues deportes, no sé qué, y es, como dice su nombre, para jovencitos católicos de América. Pero sin embargo, ¿puedo contar una pequeña anécdota en ese sentido? Espera. Vale. Acabo. Y claro, ¿dónde iban a estar más cómodos un grupo de gays que en una asociación de jovencitos? Pero ¿No? fíjate tú qué curioso y qué bonito al mismo tiempo de Sí. que todo el mundo no era consciente de nada de lo que estás diciendo. No. Ni mucho menos. Yo recuerdo que mi hermano mayor, en Ujú. aquella época, Sí. iba a las discotecas. Sí. Mi hermano es hetero y no ¿Sí? pasa nada, ¿no? Pero No, quiero claro, decir... no, yo también. Por eso digo, pero él se ponía la gorra como ellos, Claro, la de cuero, claro. y se iba a la discoteca todo... Pero es que ahí está la gracia, en esa normalización de que cada uno sea como quiera. Exacto. O sea, que a mí no me obliguen a nada, pero yo tampoco obligaré a los demás a ser como yo quiero. Correcto. ¿Me explico? O sea, se llama, Correcto. esa es la definición de la palabra libertad y también de Eso la es. palabra respeto. Pero bueno, esto lo cuento como curiosidad de que YMCA pues es una asociación. Curiosidades, ¿no? Y saltamos a los 80, ¿qué te parece? Venga. ¿Cómo vamos de tiempo hoy? Pues vamos de tiempo que, mira, si miras a la pantalla, yo te pongo rápido, muy rápido, cómo vamos de tiempo. Bueno, muy rápido tampoco ha sido, pero ahí lo Pues tienes. vamos justitos de tiempo. Yo creo que tenemos que hacerlo en dos partes, ¿eh? Venga. Así que haremos hoy, hemos hecho los 70, vamos a hacer mitad de los 80. Y entonces, Vale. la mitad del total la haremos el próximo viernes, ¿ok? Más que nada por tiempo, ¿no? Es que claro, a ver, hazme un listado de grandes temazos de los 70. Uf. Hazme un listado de grandes temazos de los 80. Ahí pongo hasta yo la mano, porque en los 80, el cambio que hubo los primeros 5 años y los siguientes, Sí. con lo del house, Sí, con lo uy, del high energy, uy. con lo del pop, con lo del rock, Una locura. Vamos a por los 80 rápidamente porque tenemos poco tiempo. Año 1985. Sonaba esto.
Sí, el tema de los o en la pista. A la gente le encanta lo de le encanta, flipan Baltimora, Tarzan Boy. Un tema italo disco. En los 80 fue el boom del italo disco. Y dentro del italo disco, uno de los temas estrella fue precisamente Mi Commission, How Old Are You, en 1984. Now, how old are you? Where is your harbor? How many things to do? Open the door. Sí. Esta la has puesto muy poco tú, Mike. Este lo he puesto muy poco yo, ni te cuento la de veces que lo he pinchado. Otro tema esencial del italo disco de 1983, miro la chuleta porque no quería equivocarme el año, pensaba que era 83, pero sí. ¿Cuál va a ser? Dolce Vita. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. Exacto, Dolce Vita de Ryan Paris. Otro tema más que tenemos, también del año 83, esto ya Estados Unidos, y hablamos del rey del pop, es un obligatorio en las pistas. ¿Por qué es obligatorio en una fiesta a la que suenen 80s pinchar Billie Jean? She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. Michael Jackson. ¿Cómo me gustaría cortarte todo el rato? Porque se me ocurren muchas cosas, Pero... Y a mí, pero vamos fatal de tiempo. Exacto. Escucha, tema con el que vamos a terminar hoy, los 80, al final terminaremos todos los 80 porque hemos ido muy rápido. Es un tema que a mí me encanta y además dicen que el Blinding Lights está inspirado, de The Weeknd está inspirado claramente en este tema y a mí me suena realmente muy parecido y muy familiar. Estamos hablando de un tema que fue el número 1 en Estados Unidos, en Inglaterra, en un montón de sitios, en el año 84. Ajá, Take On Me. Ajá son el grupo noruego de más trayectoria musical, aunque nosotros aquí conocemos 2, 3, 4, el Always Sun, Always Shines on TV y algún otro tema de ellos, pero en su país de origen tienen un montón de álbumes editados, han tenido éxito durante años y años y años. Mucho, además de verdad, O sea, en Noruega son grandes estrellas, ¿no? Son los más grandes. Incluso mi hija cuando, oye, está sonando a lo mejor suena esta canción, dice, mira papá, la música que te gusta a ti. ¿Ves? Y a lo mejor no es una canción que me entusiasme, pero tu hija... tiene ese rollito de los 80. Sí, tu hija se queda con la película. Hombre, por eso es hija de quién es, ¿no? De quién es hija. Oye, nos quedan los 90, pero yo creo que será la próxima semana, el próximo viernes, Venga. ¿verdad? Vamos ya. Y en los 90 también hay... Uy. Uf. Los 90. Imagínate. Porque además, como has mencionado antes, lo del Remember, en parte... Sí. Tiene culpa los 90, quizás que se llame Remember, pero ya nos lo contarás ese otro día. Venga, el próximo viernes. Hasta entonces. Mike, por cierto, felicidades por los 2 últimos programas dedicados a Quincy Jones, porque nos han felicitado tantas veces. Sí. Mike, buenas noches. Buenas noches. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta con otra canción que tiene mensaje oculto, mensajes ocultos en canciones de música dance, de música electrónica. Y en este caso viajamos hasta el año 1995. Ese año fue un año de buena música y se lanzó una canción, yo recuerdo que no podía quitármela de la cabeza y me imagino que lo mismo le pasaba a mucha gente de mi misma quinta, ¿vale? A ver si os acordáis de ese temazo de Zar, Nunca Sin Ti. Bueno, pues había una parte en la que se escuchaba claramente, además se repetía en varias ocasiones durante la canción, Algo huele mal. De hecho, al menos en mi grupo de amigos la conocíamos como la canción de Algo huele mal. ¿No te lo crees? Mira, escucha con atención. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. Pues ahí
estaba el algo huele mal. Además se escucha bastante claro, yo creo. Bueno, hasta aquí mi gran aportación de esta semana. A cuidarse mucho, un abrazo fuerte de José A.M. Y nada, a seguir apoyando DJs de Lleida. Y a Manel, hasta pronto, chao. Bona, molt bona aquesta frase oculta que ens ha portat el gran José A.M. I ara, bones les cançons clàssiques que ens porta J.M. Sánchez. Hola amics i amigues, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres una setmana més. Contacte i arrenquem, i ho fem amb Bonnie Tyler, des de Gales, amb una veu característica, esquerdada, i recordant que el seu salt a la fama va ser al 77, amb els senzills Lost in France i More Than a Lover, i un any més tard arriba It's a Heritage, i amb ell entra a la llista americana assolint la posició 3, mentre que Anglaterra es queda amb un quart lloc. 5 anys més tard, al 83, es publica el seu major èxit, fent pòdium a les 2 llistes més respectades a nivell mundial, amb tot l'Eclipse of the Heart. Malgrat això, avui ens quedem al 78. Continuem, donem un pas endavant, concretament de 18 anys, era 1996. Es publica el segon long play anomenat Come Into My Life de Gale i com a primer senzill el tema Freed From Desire. Tot un autèntic triomf que s'ha esdevingut en un clàssic en totes les festes Remember. Va encapçalar les llistes d'èxits a França, Bèlgica, Itàlia, Espanya, Israel, Brasil, Grècia i Dinamarca. Al juliol del 97 va ser llançada al Regne Unit i va arribar a la posició 2, tema que també ha estat utilitzat a l'apertura dels Jocs Olímpics d'enguany a França. Un gran tema per un gran espai i per començar un bon cap de setmana. Des de Milán, Gala. I fins aquí aquesta intervenció. Com sempre, sigueu molt feliços, tingueu molt bon cap de setmana, xocolata amb nata, amb vosaltres en cabina J.M. Sánchez. Doncs fins aquí el nostre espai. Avui estem celebrant el Dia de la Música i quina millor manera que amb els clàssics que punxem els DJs. Tornem la setmana vinent amb més continguts. La segona part, per cert, dels clàssics Remember amb Mike Platines, les frases amagades de José A.M., J.M. Sánchez i la resta de col·laboradors. Moltíssimes gràcies. Ens veiem. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.